Buenas noches, les damos la bienvenida a una nueva reunión con el Instituto Médico de Lenguaje y Aprendizaje INLA en sus ya acostumbradas charlas virtuales de los miércoles. El tema de la charla de hoy coincide con el motivo por el cual hemos estado en cuarentena por más de 3 meses, por la enfermedad del COVID-19. Esta enfermedad que ha afectado al mundo entero y que nos ha probado lo frágiles que somos frente a sus efectos. Justamente a partir de hoy quedó levantada la cuarentena, sin embargo el virus aún está entre nosotros, por lo que debemos guardar los cuidados debidos que ya todos conocemos, pero que vale la pena reiterarlo, ¿no? El lavado frecuente de manos, el distanciamiento social y el uso de la mascarilla cuando salimos de casa. Lamentablemente, muchas personas han muerto producto o a causa de esta enfermedad. Felizmente, otras tantas han logrado superarla. En muchos casos, luego de haber estado por varias semanas en una unidad de cuidados intensivos y hoy deben enfrentar algunas secuelas emocionales y físicas. Hoy vamos a hablar justamente de una de estas secuelas, la disfagia, que es la dificultad en la deglución de los alimentos derivado por haber estado entubado a un ventilador mecánico por varias semanas. Cómo la rehabilitación de los pacientes, cómo interviene el terapeuta del lenguaje y cómo podemos ayudar en casa a nuestros familiares, nos lo dirá la licenciada Kelly Estrada, quien tendrá hoy a su cargo la exposición. Para conocer un poco a Kelly, diremos que ella es una tecnóloga médica de profesión con especialidad en terapia del lenguaje y es especialista en la reeducación de la motricidad orofacial. Antes de darle pase, también queremos recordarles que por favor mantengan sus micrófonos cerrados para que la exposición sea aprovechada al máximo por todos. Y si tienen algunas consultas, hacerlo a través del chat. Ok, bienvenida Kelly, puedes empezar con tu exposición. Ante todo, tengan ustedes muy buenas noches. En esta ocasión vamos a exponer una pequeña charla acerca de alteración de la alimentación después del COVID, que es disfagia, ¿no? La alteración de la deglución. Cuando hablamos de deglución, vamos a ver de que la deglución es un proceso en el cual llevamos los alimentos desde la boca al estómago. Es un proceso muy complejo que requiere la coordinación de nuestras estructuras musculares y participa el sistema nervioso. Cuando hablamos de deglución, vamos a hablar de fases. Vamos a hablar de una fase oral, de una fase faríngea y de una fase esofágica. Cuando hablamos de la fase oral, vamos a ver aquí el compromiso de la boca, cómo mastico los alimentos, cómo la lengua va a participar en la formación del bolo alimenticio y cómo va a transportar los alimentos hacia el área faríngea. Aquí podemos ver un dibujito de la deglución, de una deglución normal, ¿no? Y aquí tenemos un cartílago muy importante, que es la laringe. Aquí tenemos la epiglotis. Cuando nosotros hablamos del epiglotis, hablamos de que el epiglotis va a servir como protección. Va a servir como protección al momento que nosotros vamos a deglutir. ¿Por qué? Porque la laringe tiene que ascender para que el epiglotis se pueda ir hacia atrás y poder proteger la vía aérea. Cuando hay alguna dificultad en la protección de la vía aérea, podemos estar frente a una disfagia. Cuando hablamos de una disfagia, vamos a ver que es la alteración de la deglución. Y también van a tener fases, ¿no? Va a tener una fase, una disfagia orofaringea y una disfagia esofágica. Cuando hablamos de una disfagia orofaringea, hablamos de que hay alguna dificultad que nos impide de que podamos masticar bien, que nos impida amasar el bolo alimenticio, a formarlo, a poder transportarlo hacia la faringe
y posteriormente al esófago, ¿no? Dice, padecer alguna alteración en el aparato deglutorio genera alteraciones en el manejo del bolo, masticación, deglución y el recorrido. ¿Qué pasa cuando hay una disfagia? ¿Qué consecuencias pueden haber? Primero, desnutrición en el paciente, va a tener pérdida de peso, se va a deshidratar, van a haber aspiraciones y estas aspiraciones van a generar neumonías. Un reciente estudio en España, que ha sido muy en el hospital de Mataró, indica de que hay pacientes con COVID, que prácticamente el 55% de pacientes hospitalizados con COVID-19 van a presentar disfagia y el 84% pacientes tienen riesgo nutricional. Por lo cual, este hospital ha iniciado estrategias proactivas para el tratamiento precoz de todos sus pacientes, ¿no? Cambiándole la textura de los alimentos, empezando una terapia desde el momento en que estos pacientes están entubados, ¿no? Intentando que no pierdan la movilidad de la musculatura. Cuando hablamos de los pacientes infectados por COVID, que presentan disfagia, decíamos que la disfagia era la alteración en la deglución, especialmente los pacientes con COVID presentan una disfagia orofaringea, pero también presentan disfonías. ¿Qué es una disfonía? Una disfonía es una alteración en las cualidades de la voz. Cuando hablamos de cualidades de la voz, nos referimos a que la voz presenta altura tonal, intensidad y timbre. Cuando se alteran estas cualidades, el paciente va a presentar una disfonía. También va a presentar anorexia. ¿Por qué? Por la desnutrición. Va a presentar una anosmia, ¿no? Y también la anosmia es cuando hay la dificultad, prácticamente la incapacidad, pierde lo que es la identificación de los olores. Y también la geusia, que es para el gusto. ¿Qué sucede con los pacientes infectados por COVID? La estancia prolongada en UCI y la inmovilización del paciente provocan de que haya una atrofia y una pérdida de su masa muscular. El desuso de su vía oral va a dificultar en este paciente que pueda reiniciar su alimentación de una manera rápida, de una manera oportuna. ¿Qué es lo que se debe hacer? Se debe hidratar su mucosa para prevenir lesiones por presión. Yo sé que ustedes han visto ocasionalmente reportajes en los cuales algunos pacientes manifiestan de que cuando han estado, ya son extubados, prácticamente tienen grietas en los labios, prácticamente seca la boca, como no hay presión, entonces estos pacientes van a tener dificultades, están inmovilizados. Entonces lo que se debería hacer es hidratar esa mucosa, hidratar todo lo que es la parte de la boca. ¿Para qué? Para que el paciente también no tenga problemas a nivel de sensibilidad. Cuando hablamos de que estos pacientes han estado sometidos a ventilación mecánica por COVID, vamos a ver que estos pacientes han sido sometidos a ventiladores invasivos con la intubación. Normalmente el promedio en UCI es de 8 días a más, aunque algunos pueden estar 2, 4 días, incluso muchos hasta más del tiempo requerido, ¿no? Que son 14 días. Se dice que a partir del día 14 se debería al paciente hacerle una traqueostomía, pero algunos permanecen con ventiladores invasivos por más tiempo. ¿Quiénes son los que normalmente entran a la sala de UCI? Son adultos mayores con comorbilidades, con hipertensión arterial, con diabetes. Hay que darnos cuenta de que estos pacientes adultos que vienen también con un problema ya por su edad, y justamente se agrava, ya que su musculatura no es la misma. Y también muchos de ellos han tenido episodios de atorarse, de comer más lento.
Cuando hablamos de la intubación orotraqueal o también intubación endotraqueal, hablamos de que este elástico flexible que se le introduce por la boca y tiene que entrar por la tráquea para proteger vía aérea, va a pasar por la boca, por la laringe, por las cuerdas vocales y la tráquea. Vamos a darnos cuenta que este tubo no va a entrar derecho. Este tubo va a tener que hacer una curva en la parte posterior. Y para que este tubo pueda ingresar, las cuerdas vocales tienen que estar abiertas. Se quedan separadas y se quedan rígidas. Nuestra labor como terapeutas posterior al COVID es intentar que estas cuerdas puedan tener mayor coordinación y puedan juntarse y hacer una maniobra para que puedan proteger su vía aérea, ¿no? Pero esto no es en todos los pacientes, depende mucho de la sensibilidad de cada paciente, ¿no? Depende mucho de la sensibilidad de cada paciente el que se pueda provocar una lesión en la laringe, en la tráquea y se pueda producir también una alteración en la deglución y en la voz, porque no todos los pacientes que han estado con ventilación mecánica o intubación endotraqueal, ya sea por poco tiempo o un tiempo un poquito mayor, no todos van a tener alteración en la deglución y en la voz. Lo que sí se sabe es que el riesgo aspiración aumenta cuando el paciente ha estado entubado mayor a 4 días. ¿Qué quiere decir? Que cuando el paciente está entubado, pasando los 4 días, 8 días, hasta los 14 días, y estas cuerdas vocales quedan separadas y le cuesta movilizarse, le cuesta coordinar. Entonces, estos pacientes tienen más riesgo a aspirarse posteriormente. Muchos de ellos incluso tienen que salir con sondas nasogástricas. ¿Por qué? Por miedo a que se aspiren y haya neumonías. También hablamos acerca de qué son los riesgos, ¿no? Riesgos, ¿por qué? Por el trauma que a la intubación orotraqueal. ¿Qué pasa con estas cuerdas? Estas cuerdas van a tener una debilidad adquirida. Una debilidad adquirida, ¿por qué? Por la sedación, por la inmovilización. Esta musculatura laringea y faringea está debilitada. También tienen alteración en la sensibilidad. Como no hay paso del aire a la vía superior, van a tener alteración. Ellos no van a sentir cuando pasan un alimento por vía oral. Va a haber también alteración en la cognición. ¿Por qué? Porque al estar dormidos, sedados, se les altera el estado de su vigilia. Muchos van a tener reflujo gastroesofágico, ¿no? Y también van a tener una incoordinación de la respiración y la deglución. ¿Por qué? Porque como las cuerdas vocales van a estar abiertas y muchos de ellos incluso van a tener parálisis cordal, entonces no van a poder hacer una coordinación adecuada en el momento de deglutir. Aquí se puede apreciar las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales cuando están abiertas es que se le da pase a la inspiración, es para que el aire ingrese. Y cuando las cuerdas vocales están cerradas cuando nosotros hablamos o cuando pasamos los alimentos. Como les decía, cuando pasamos los alimentos interviene el epiglotis, que se encarga de justamente tapar esta área, tapar el área y proteger la vía aérea inferior. Hay que evaluar si el paciente es candidato a alimentarse por vía oral o va a tener que ser alimentado por sonda. Cuando hablamos de difagia en tiempos de COVID por extubación, cuando ya se le retira, vamos a hablar de que cerca de 25 pacientes en UCI son candidatos realmente a evaluación. ¿Por qué? Porque requieren asistencia integral. No solo a nivel de alimentación y que se tiene que trabajar con un nutricionista para ver la cantidad de proteínas que le beneficien al paciente, sino que también van a tener problemas de voz, problemas de comunicación, problemas de deglución, ¿no? Aquí también hay que darnos cuenta algo, ¿no? Cuando se le pone lo que es endotraqueal, el tubo endotraqueal, hay que darse cuenta, o prácticamente los profesionales de la salud que se encargan, tienen que fijarte mucho en la presión del balón.
Cuando la presión del balón es mayor, la lesión traqueal va a ser mayor. Y normalmente, según estadística, afecta a la población mayor de 65 años, ¿no? Hablamos de dos grupos de disfagia. ¿Qué grupos? Hablamos de aquellos que se le ha disminuido la eficacia en la deglución, que se le va a provocar una deshidratación y una desnutrición, y aquellos que tienen alteración en la seguridad de la deglución, que sufren normalmente atragantamiento, ¿no? Tienen dificultades en la respiración y se aspiran. Actualmente, por el COVID, no se pueden hacer una correcta valoración a nivel de pruebas instrumentales como la videofluoroscopía. Ahí tienen una imagen de una videofluoroscopía. Esta evaluación se hace, pintan o tiñen los alimentos con bario, y por eso se ve que, por ejemplo, el paciente aquí está teniendo, el alimento se está yendo a vía aérea, ¿no? Y por estos tiempos del COVID no se pueden hacer aún estas evaluaciones. En algunos casos, la disfagia se revierte sola. En 3 días, en una semana, pueden recuperar su capacidad deglutoria. En otros casos, se necesita la intervención de un tecnólogo médico especialista en terapia de lenguaje y motricidad oral para que pueda evaluar, ya que una correcta evaluación de la disfagia orofaringea y su malnutrición asociada a su severidad clínica del paciente va a ser tratado. El terapeuta del lenguaje tecnólogo médico se encarga de qué? Se encarga desde la prevención y la reactivación. Tiene que hacer una valoración del paciente, tiene que determinar la situación correcta del paciente y establecer un tratamiento individualizado, ya que muchos pacientes pueden presentar disfagia. La sensibilidad no puede ser la misma en todos los pacientes y cada paciente es único, cada paciente necesita un tratamiento adecuado. Lo que hay que trabajar es rehabilitar lo que es la musculatura orofacial para que la persona pueda recuperar su tono muscular y pueda lograr una funcionabilidad, que es lo que queremos, ¿no? Que llegue a comer. Hay que trabajar también el cambio de texturas de alimentación para que su alimentación sea segura, sea eficaz. No le vamos a dar líquidos al inicio porque con líquido es más rápido que el paciente se pueda aspirar. Hay que controlar su nutrición, su hidratación, hay que identificar la consistencia que el paciente necesita y qué volumen necesita, y sobre todo que tiene que ser seguro para él. Cuando nosotros trabajamos con un paciente, hay que darnos cuenta un detalle, que hay que trabajarles con sus prótesis. No solo, podemos hacer la rehabilitación intraoral a nivel de, con los hisopos, con los guantes, con otros aditamientos, pero después hay que ponerle la prótesis al paciente, su prótesis dental, porque al final es con lo que come, ¿no? Hay que también asegurarnos de que mientras deglutan no tenga ningún tipo de distracción, no se le debe hablar, hay que darnos cuenta también de que el paciente tiene que estar sentado después de la alimentación de 30 a 40 minutos, porque muchos pacientes vuelven por neumonía aspirativa, porque comen y luego se echan, o toman líquido y luego se echan. No, el paciente tiene que esperar de 30 a 40 minutos sentado y luego recién puede echarse. Tiene que estar despierto durante toda su ingesta. Hay pacientes, como les decía, que tienen alteración en la vigilia, y cuando le das el alimento prácticamente se caen de sueño, ¿no? Pero hay que intentar que esté muy despierto en el momento de la terapia, en el momento de la ingesta. Como les decía, los ejercicios son variados, depende de la técnica de cada paciente.
también hay que guiarnos de la postura, ¿no? La postura adecuada para un paciente, para la alimentación de un paciente es de 90 grados. No se le puede dar los alimentos echados. Hay que trabajar mucho y hay que recomendar mucho a los cuidadores de que vean todo lo que es la vía oral, porque la saliva transporta demasiados gérmenes y también puede ser que haya restos de comida en el vestíbulo y estos causen neumonía. Prácticamente el cuidador es el que está con nosotros en todo momento, ¿no? Es nuestros ojos y nuestras manos para que el tratamiento sea efectivo con el paciente. A los familiares tienen que ser optimistas, tienen que tener paciencia sobre todo y respetar las pautas de rehabilitación que se le da a las personas. La recuperación de los pacientes depende mucho de la edad, de la gravedad de la agresión y también de la motivación. No es lo mismo trabajar con un paciente motivado como con un paciente desmotivado. La familia interviene mucho en el factor emocional, así que también en esta intervención trabajan lo que es los psicólogos. Aquí hay un grupo de tecnólogos médicos en terapia de lenguaje que trabajan en UCI, que trabajan lo que es la disfagia. Lo que quiero que tomemos en cuenta es lo siguiente. Nosotros tenemos que valorar las posiciones de la laringe. La laringe puede optar diferente tipo de posición en el momento de, incluso de ponerle la traqueotomía, cuando los entuban a los pacientes. Las laringes pueden desviarse, pueden cambiar de posición. A medida que la laringe tenga una posición inadecuada, van a aumentar los riesgos de aspiraciones. Va a haber disfagia. ¿Por qué? Porque si es que la laringe está en una posición posteriorizada, no va a cubrir realmente cuando tenga que el epiglotis echarse a tapar vía aérea, no va a cubrirla en su totalidad. Entonces, cuando coma algo, ¿qué va a suceder? Se va a aspirar. Hay que darnos cuenta también de que nosotros trabajamos no solamente en base a masajes, en base a ejercicios, en base a praxias, sino que muchos utilizan otros tipos de mecanismos y técnicas. También dispositivos como el láser, ¿no? Se utiliza el láser también, se utiliza también el infrarrojo en muchos casos, el EMS en otros casos, el TENS para relajar toda la cintura cervical, toda la escápula. ¿Por qué? Porque el paciente también está en una posición tenso, está rígido. Hay que trabajar aproximaciones de cuerdas vocales, hay que darnos cuenta de que estos pacientes no solo van a tener problemas, como les decía, de disfagia, van a tener problemas de disfonía y en muchos casos las cuerdas van a quedar paralizadas. Entonces la voz de estos pacientes va a cambiar. Así como ustedes vieron el reportaje que se trabajaba lo que es voz, la coordinación fonorrespiratoria. O sea, todo ese campo se tiene que trabajar. ¿Por qué? Para darle calidad de vida al paciente. Si no le damos calidad de vida al paciente, no van a poder ellos hacer su vida social como antes lo hacían. Van a tener represiones, no van a poder sentarse en una mesa como cuando salían con sus hijos a un restaurante y podían comer tranquilamente, porque tienen miedo a atorarse. Tienen miedo a reírse, ¿por qué? Porque pueden escupir toda la comida. Entonces, tenemos que pensar mucho en los pacientes, tenemos que pensar mucho a qué profesionales derivamos cuando vemos estas patologías. Tenemos que pensar mucho en que los cuidadores, la familia, nos tienen que apoyar. Entonces, en estos tiempos de COVID, en estos tiempos de toda esta pandemia, en muchas ocasiones no podemos trabajar. ¿Por qué? Porque uno, que no los derivan. Dos,
que hay el temor a estar contagiado. Tenemos que ir bien con implementos para apoyar ese tipo de pacientes, ayudarlos en su rehabilitación, ayudarlos a tener mejor calidad de vida. Gracias. A ti, Kelly, las gracias por tu presentación. Ahora vamos a empezar con la secuencia de preguntas que nos han llegado y que supongo que también nos harán en el transcurso de los minutos. Hay una pregunta que dice, ¿las personas con COVID, con el transcurrir del tiempo, recuperan la funcionalidad digestiva? En muchas ocasiones la recuperan en menor tiempo. Tiene mucho que ver con la lesión. Si la lesión ha sido mayor y el tiempo de intubación ha sido mucho, entonces la recuperación es un poco más lenta. Aunque en algunos casos sorprende, ¿no? Tú crees de que la recuperación va a ser lenta y su recuperación es muy rápida, pero sí, recuperan la función de la deglución. ¿Hay un tiempo estimado o depende de cada persona? Depende de la sensibilidad de cada paciente, depende de que se sigan las recomendaciones, depende, como te digo, el tiempo de que ha sido intubado el paciente y qué tanta lesión tenga. Porque no es lo mismo un paciente que tenga parálisis de cuerdas vocales a un paciente que no lo tenga. No es lo mismo un paciente que, por ejemplo, tenga su alteración a nivel de laringe, que la laringe esté mal posicionada, a otro que no lo tenga. O sea, depende también el tratamiento que le demos al paciente. Ok. Hay otra consulta que nos dice, las personas con COVID, bueno, esto ya lo habíamos leído, ¿cuál es la dieta más recomendada para los pacientes post-COVID-19? Lo primero que se dice es que no se le administre líquido mientras sea evaluado. Si vemos de que persiste que hay tos, quiere decir de que posiblemente con ese tipo de textura o con ese alimento se esté aspirando. Hay pacientes que tienen tienen disfagia con los líquidos, hay algunos que tienen con los sólidos, pero es más fácil atorarse con los líquidos. Entonces hay que cuidar mucho de que al inicio no se le dé mucho líquido, porque es más fácil que el líquido ingrese a vía aérea. ¿Y cuánto tiempo debe estar entubada una persona para que para que no presente dificultades? Se dice de que son 14 días máximos. Eso es lo recomendable, que a partir del día 14 ya se haga la traqueostomía, ¿no? Pero en algunos casos no se cumple esa situación. Entonces, pero depende mucho de la sensibilidad del paciente, como le digo. Puede ser que esté 3 días entubado y tenga dificultades, así como han visto pacientes que han estado entubados poco tiempo, salen de UCI y tienen dificultades para caminar. Y los terapeutas, los tecnólogos especialistas tienen que, en terapia física, tienen que prácticamente enseñarles otra vez a caminar. Es lo mismo en lo que es nuestra área, depende de la lesión. Ok, Kerika, hay una pregunta que nos dice, ¿podría explicar la anosmia y la ageusia? ¿Es así? Ya. ¿Y cuánto Cuando tiempo hay una... duran? Disculpa. Sí, no, sí, quieren que un poco la diferenciación de ambos términos. Ya. Cuando hay una anosmia, el paciente ha perdido prácticamente la capacidad para percibir olores. Y cuando hay una ageusia, el paciente ha perdido la capacidad para sentir los sabores, el gusto. Ok, ¿y cuánto tiempo dura en su recuperación? Hay algunos pacientes, por ejemplo, que ya han sido de alta un mes del COVID y siguen con algunos problemas, algunos no recuperan el gusto, algunos lo recuperan poco a poco.
Pero ¿qué sucede? Que tampoco están haciendo terapia y en algunos casos se recupera más rápido. Hay que Ok. trabajar mucho sabores, olores, para poder recuperar. Trabajar con ácidos, con dulces. Ok, quería que hay una pregunta específica que dice, ¿qué pasa con un paciente con traqueostomía? ¿Cómo se rehabilita y cómo se alimenta? ¿Debemos darle alguna dieta especial? No dieta especial. Lo que sucede es que cuando hay pacientes que tienen traqueotomía, que también comen por la boca, normal. He tenido pacientes que tienen traqueotomía hasta ahora y su alimentación no comerán porciones, digamos, con texturas muy grandes, pero sí se alimentan por la boca. Y algunos cuando se les saca la traqueotomía, se cierra, se cicatriza y su alimentación es normal. ¿Y la disfagia tiene algo que ver con la sedación? La disfagia tiene que ver con la sedación, sí, por el tiempo de inmovilización. O sea, el paciente está inmovilizado por mucho tiempo y ha perdido la coordinación. Nosotros para hacer actividades tenemos que tener una coordinación de nuestras estructuras musculares y por la sedación se ha perdido la movilidad por mucho tiempo. Acá hay una pregunta de una mamá que nos dice que su bebé babea mucho, excesivamente. ¿Tendría algo que ver con la disfagia esto? Hay que ver la edad, se tiene que ver mucho la edad, si están en tiempo de dentición, de reducción de dientes, hay que ver también lo que es si la niña tiene algún problema a nivel neurológico, qué tipo de tono tiene, porque la tonicidad muscular, en qué posición está la mamá ante esto, ¿no? Ya la ha llevado a un neurólogo para que le puedan evaluar y derivar a un especialista. Qué tanta es la excesividad de salivación, si llega a ser cialorrea o solo es por momentos. Tienen que evaluarlo. Ok, aquí otra inquietud también debe ser de un padre que dice que su niño rechaza la comida y hace muecas faciales. Tiene intolerancia a cierta textura de alimentos. ¿Estaría también relacionado con Así, la... claro, no tiene nada que ver con el COVID, pero si tiene problemas con las texturas de alimentos, se le tiene que hacer una evaluación sensoperceptual a nivel de alimentación y de texturas para saber cómo empezar el tratamiento y cómo se debe ir incluyendo diferentes texturas en su alimentación. Irina Kelly, ¿qué otros profesionales intervienen en el tratamiento de este tipo de pacientes o en la rehabilitación de los pacientes con COVID? En la rehabilitación de pacientes con COVID, tenemos en primera fila a los terapeutas físicos cardiorrespiratorios, porque ellos trabajan mucho en la respiración y las posiciones para que estos pacientes puedan ventilarse mejor. Tenemos los terapeutas de lenguaje, ¿no? Especialistas en motricidad oral, para trabajar el tema de la disfagia, de la disfonía, el nutricionista para ver la cantidad y el valor proteico que le puedan dar a un paciente para que no se desnutra, no se deshidrate. También tienen que ver los psicólogos, porque muchos pacientes quedan con alteraciones por los traumas también que han pasado dentro del hospital. ¿Y estas personas siempre necesitan tratamiento o en algunos casos se revierte sola? En muchos casos necesitan tratamiento o en algunos casos se revierte sola. Cuando hay muchos pacientes incluso que salen con sonda, con su sonda nasogástrica. Hay pacientes que, como te dije anteriormente, que pueden
3 días a una semana y puedan recuperar alguna de sus funciones, ¿no? Porque previamente ya en el hospital se le están haciendo su terapia. ¿Y todos los pacientes con disfagia post-COVID son de edad avanzada? No todos. O sea, hay mayor incidencia, sí, de que la edad avanzada esté asociada, ¿no? Porque también tienen su base el que tengan disminución de la masa muscular. Pero hay también personas jóvenes, también adultos, 50 años, que han sido también, han entrado a UCI y han tenido problemas de disfonía también. Y bueno, hay algunos papás que nos piden, nos puedas dar algunas recomendaciones o algunos ejercicios que podamos sugerir a los familiares, en todo caso, que puedan practicar desde casa. Normalmente, cuando hay un tema de disfagia, hay que evaluar mucho si el paciente no puede pasar el alimento, si tiene que hacer 2 degluciones para hacer una pasada de alimento, o hay atoro. Entonces, lo que se puede trabajar es una técnica compensatoria, es de prácticamente agachar, al momento presionar el mentón para deglutir, o sea, para tener más fuerza. Hay que trabajar también muchos movimientos linguales, hay que trabajar prácticamente que empiecen a comer desde papillas a un poco más consistente. Ok, Kelly, tal vez si quieres dar algunas recomendaciones finales antes de ya dar por terminada la exposición de hoy. Mi recomendación final sería que los familiares tengan mucha paciencia. Que tengan mucha paciencia, que piensen de que si para ellos no es fácil, imagínate para el paciente. Que tienen que ser muy constantes en su tratamiento, ¿no? Porque ellos quieren volver a tener la vida de antes. Pero por todo este tema del COVID, tienen dificultades, muchos salen y se agitan, quieren hacer alguna actividad, pero se agitan demasiado. Entonces, yo creo que más para los familiares es paciencia, porque el estado emocional del paciente es muy importante. Ok, Kelly, te agradecemos por tu participación. Agradecemos tu participación y bueno, con la resolución de las preguntas vamos a dar por finalizado nuestra charla de hoy. Nos invitamos, sí, a nuestra próxima charla del miércoles 8 de julio, en la que nuestro director médico, el doctor Walter Gómez, nos estará hablando sobre habilidades neurosensoriales del prematuro. Los esperamos para escuchar esa charla. Hasta el próximo miércoles. Buenas noches. Bueno.